Hola, buenas noches. ¿Tienen algún fundamento histórico las polémicas tesis que expone Dan Brown en el Código da Vinci? Muchos afirman que no, que detrás del argumento de la novela se esconde solo una conspiración para desacreditar a la Iglesia Católica. Otros afirman que la verdadera conspiración es la que supuestamente ocultó durante siglos los orígenes del cristianismo. Los más afirman que el Código da Vinci no es más que una novela de ficción conspiranoica. Esta noche, en 30 minutos, queremos acercarles al fenómeno de las grandes teorías de la conspiración. La llegada a la Luna, el asesinato de Kennedy, la ocultación de los expedientes X, un universo donde todo es posible y donde nada es lo que parece. El público que gusta de las teorías de conspiración siente una perversa satisfacción a la hora de pensar aquello de yo sé algo que tú no sabes. La que más ha impactado en la opinión pública internacional, porque ha existido además menos politización, que es lo que ha permitido el paso del tiempo, es la muerte de Kennedy. Es necesario mantener, al estudiar las conspiraciones, mantenerse muy frío y reírse de uno mismo, pero no por ello dejar de investigar, porque hay una propensión clara a enloquecer. Si se cree muy firmemente en una conspiración y no existe ningún elemento que frene esa creencia, eso puede ir degenerando en un desarrollo paranoide. A lo largo de la historia siempre ha habido conspiraciones, eso es tan viejo como la humanidad. Lo que pasa es que el conspiranoico es un ser quizá reduccionista, que lo reduce todo a lo mejor a un gobierno único mundial, que es quien mece, es la mano que mece la cuna. Después viene el Código da Vinci. En todo caso, a este asunto lo podemos llamar la primera conspiración cultural del siglo XXI. Yo no conozco un solo profesor de universidad en el mundo que diga que lo que dice el Código da Vinci es cierto. Ni uno solo. No todo el mundo conocía hace 4 años, antes de publicarse el Código da Vinci, quién era Dan Brown. En esos momentos, el Dan Brown, que había sido simple profesor de inglés, se había convertido ya en autor de bestsellers como Ángeles y Demonios. Pero sería en 2003, a sus 37 años, cuando le llegaría la popularidad con el polémico Código da Vinci, del que ha vendido casi 50 millones de ejemplares. Cuando yo terminé el manuscrito de mi novela, llegó a mis manos el ejemplar impreso del Código da Vinci en inglés. Lo leí en unas vacaciones y pensé que ese libro no iba a tener gran éxito, era una novela policíaca, pero sin mayores implicaciones. Me equivoqué. Nada más aparecer, se situó entre los títulos más vendidos y no ha bajado del número 1 al número 3 de los más vendidos en Estados Unidos y en otro montón de países durante más de 3 años, caso único en la historia de los libros. Aparte de los grandes elementos y factores publicitarios que se han echado a trabajar para promocionar la obra, lo que sí es cierto es que ya tenía un caldo de cultivo bastante fuerte. Ese caldo de cultivo encuentro yo que viene fundamentado por esa desconfianza que hay del ciudadano normal y corriente. Viene a confirmar las sospechas de buena parte del público en cuanto a esas cosas que puede estar ocultando la Iglesia, en cuanto a un afán por encontrar nuevas vías o nuevos caminos de espiritualidad, en un momento en el que las propias religiones tradicionales están pasando una confesada por ellos mismos crisis. Los medios de comunicación han jugado un papel, algunos de ellos, incluso medios de comunicación muy serios, al darle credibilidad al código. He visto en pocos diarios, por ejemplo, que se desmonta el Código da Vinci, pero sobre todo yo creo que a lo que asistimos es a la traslación del mundo gnóstico de la nueva era y al ambiente social de religión a la carta y relativismo, a su traslación al mundo de la novela. La publicidad de la película de El Código da Vinci advierte que está a punto de revelarse un secreto oculto a través de los siglos, que sacudirá los cimientos de la humanidad. Desde el mundo cristiano se ha visto esto como un nuevo ataque procedente de la denominada conspiración de Acuario o conspiración New Age.
Se conoce por ese nombre a una supuesta conspiración filosófico-espiritualista de dimensiones planetarias que desde hace décadas pondría en cuestión los dogmas de las religiones tradicionales. Por conspiración entendemos que una serie de líderes se reúnen en secreto para establecer un plan de acción coordinado. Yo dudo que haya tal conspiración. Ahora bien, está claro que hay una política y una línea doctrinal compartida por grandes líderes mundiales de promover la creación de una sociedad en la cual toda religión que pretenda la exclusividad de la verdad o que pretenda ofrecer un mensaje no compatible con la nueva ética global, pues es una religión sospechosa y una religión que es un problema. Y esto nos lleva a empezar a preguntarnos qué personas, en qué sitios de alta responsabilidad hay, en medios de comunicación, en mundo de cine, mundo de la política, que creen en estas ideas de la nueva era. Y vemos que la lista es larga. Empezando por Dan Brown, el autor de esta novela, reconoció en una entrevista que él sigue el culto a la diosa madre, es un adepto a este culto. Los católicos y los cristianos en general podrían tener razón en cuanto a atribuir a que el Código da Vinci forma parte de una conspiración neonóstica. Pero hay que entender bien qué es eso de ser gnóstico. Los gnósticos eran los herederos de las tradiciones mistéricas de la antigüedad, de los ritos mistéricos de Isis y Osiris, de Eleusis, etc. La gran verdad es que en esta presunta conspiración del Código da Vinci no hay vencedores ni vencidos, hay solamente vencedores. Dan Brown y el Código da Vinci se han beneficiado de una publicidad casi sin precedentes en el mundo literario a nivel mundial. Pero también esos sectores que se han sentido atacados por esta novela, en especial la Iglesia Católica y en particular el Opus Dei, han tenido sus propios beneficios a cuenta de esto. El Opus Dei era una institución minoritaria, no muy conocida en los Estados Unidos, y a raíz de la publicación de este libro se ha convertido en un foco de referencia para muchas personas. Probablemente dentro de unos cuantos años, cuando se desvele lo que hay detrás, podremos saber más. Hoy hay dos tendencias para interpretar esto. Una, hay detrás un lobby interesado en que esta novela saliera tal y como ha salido, para atacar la fuerza que hoy la Iglesia Católica tiene en el mundo. Esa es una interpretación que pudiéramos valorar si eso no es paranoide, y otra interpretación que este autor dio con la clave de los elementos literarios necesarios para que una novela triunfe, como en su momento fue El Quijote de Cervantes. Dan Brown, en su obra, acusa al Opus Dei y a la Iglesia Católica de conspirar para ocultar la verdad sobre los orígenes del cristianismo. Pero ¿cuál es esta supuesta verdad escondida que revelaría el Código da Vinci? Se han ocultado una enorme cantidad de evangelios, aparte de los 4 conocidos que entraban dentro de los principios dogmáticos de la Iglesia. Existían decenas de otros evangelios que contaban la vida de Jesús y que contaban episodios que eran contrarios a las versiones oficiales. En algunos de esos evangelios, de forma más clara y más notoria, aparece la posible relación entre Jesús y María Magdalena. Si a esto además lo unimos la segunda idea asociada, que es que contrajo matrimonio con María Magdalena y tuvo hijos, pues claro, nos presenta un Cristo muy distinto al Cristo, no solo al Cristo cristiano, sino al Cristo histórico, porque aquí hay que decir que no es solo un problema de fe, es un problema de falta de rigor histórico. Lo que dice Dan Brown no es cierto. Dan Brown da una imagen de Jesús como un Jesús muy humano, que era un hombre extraordinario, que se casó, tuvo hijos, es decir, más humano que lo que pintan los 4 evangelios. Pero resulta que los evangelios gnósticos, al igual que el de Juan, que era un evangelio gnóstico en su origen, pintan a un Jesús mucho más espiritual todavía. Dan Brown aboga por algo muy grave para la Iglesia, y es que a Dios se puede acceder directamente desde el alma de cada uno. No es necesario un intermediario. Esos gnósticos, desde el principio, desde el siglo I, estaban cuestionando la creación de una iglesia política, de una iglesia que pusiera un intermediario obligatorio para llegar a la divinidad y alcanzar la salvación. El autor reformula una cristología nueva en la cual Cristo habría venido a fundar una religión de corte matriarcal, de corte nueva era, y además no sería el Hijo de Dios,
sería ni siquiera un mesías, sería más bien una especie de gran maestro, fundador de una religión feminista. Reivindica el tema de la diosa, de que Dios tenía una cara femenina en la antigüedad remota y la perdió con el judeocristianismo. Intriga, religión, historia, sectas... son ingredientes de los que se nutre un género literario conspiratorio que ha inspirado ya cientos de nuevos títulos desde la publicación del Código da Vinci. Ahora, el estreno de la película sobre el código, así como la previsible edición de bolsillo de la novela, auguran una difusión aún mayor de las tesis de Dan Brown. Se está contribuyendo a crear una imagen distorsionada de la historia de Occidente. Se está creando una visión conspirativa de la historia de Europa y de Occidente, de alguna forma desmintiendo y desautorizando la interpretación académica, histórica, oficial que se da en la Universidad de la Historia de Europa. La crítica intelectual del libro no va a afectar para nada al impacto que tiene en la gente. Desde un punto de vista intelectual, al igual que desde un punto de vista literario, el libro se demuele de un golpe. Lo que más ha diferenciado el enfoque de Oriente y de Occidente, especialmente del Oriente islámico, del Occidente, a la hora de enfrentarse a un libro, es que, por ejemplo, cuando se publicaron los versos satánicos de Salman Rushdie, se condenó a muerte a su autor y se le persiguió. Con Dan Brown esa persecución no ha ocurrido, por lo menos no ha sido física, en todo caso habrá sido mediática. Yo estoy convencido, y las encuestas lo demuestran, que todo aquello que sea un ataque a la Iglesia Católica tiene un sector de la población que lo compra inmediatamente. Es decir, la Iglesia es lo que en términos jurídicos podríamos decir que la Iglesia Católica tiene la carga de la prueba sobre sí. Tiene que demostrar que es inocente. La Iglesia Católica para un sector de la población es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es al revés que en un juicio. Es decir, toda aquella acusación contra la Iglesia Católica, por inaudita o inverosímil que sea, tiene un público objetivo. Aquí hablan mal de la Iglesia, lo compro. Y esto es real, porque se han hecho encuestas y se ve que esa misma novela escrita sobre los judíos habría tenido un rechazo social espantoso. Retrocediendo en la historia, existen ejemplos de conspiración contra un grupo religioso y racial que tuvieron dramáticas consecuencias, en este caso en la persecución del pueblo judío. Los protocolos de los sabios de Sion fueron unos falsos textos aparecidos en la Rusia zarista a principios del siglo XX, que difamaban a los judíos y les acusaban de querer dominar el mundo. Uno de los ejemplos que nos muestra hasta qué punto es peligroso que las teorías de conspiración se mezclen en política es el caso de los protocolos de los sabios de Sion. Una falsificación llevada a cabo por la Okrana, la policía secreta de los zares de Rusia, para justificar la persecución de los judíos, a los que se les achacaba un plan maquiavélico para hacerse con el control del mundo, pero que curiosamente ha ido de alguna manera perpetuándose hasta nuestros días, distribuyéndose en todos los círculos antisemitas, y de hecho hoy en este momento es un libro que tiene una gran venta, que tiene una gran repercusión en los países islámicos, lógicamente. Con los protocolos de los sabios de Sion en la mano, el nazismo tuvo la excusa, entre otras cosas, ante el propio pueblo alemán, de perseguir a esos judíos a los que se les achacaba ese maquiavélico plan para hacerse con el control del mundo. Hitler tuvo un enorme conocimiento del manejo de la masa, enorme, y además tenía conocimientos históricos y se rodeó de personas que sabían muy bien cuáles eran los puntos débiles de una sociedad como la alemana en aquella época. El hablar de la conspiración judía, por ejemplo, esto es muy antiguo. De hecho, en la humanidad occidental, tal como la conocemos, el que los judíos hubieran condenado a muerte a Cristo, Freud lo interpretó como que todo el resto de la humanidad iba a perseguir al pueblo judío por ese hecho culpabilizador. El Tercer Reich es una anomalía histórica que yo creo que es imposible de explicar si no tenemos en cuenta un factor clave como es las creencias esotéricas de la mayor parte de sus jerarcas. Cosas incluso como el propio Holocausto, que según algunos autores no fue sino un sacrificio ritual humano a una escala brutal de personas que creían en la fuerza de este tipo de actos, entre comillas, mágicos.
La obsesión por parte de los nazis por el ocultismo y el esoterismo es considerada por los teóricos como otra de las grandes conspiraciones del siglo XX. Según ellos, explicaría el sorprendente auge del Tercer Reich y sus primeros éxitos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno estudia a fondo las raíces del nazismo, tiene que reconocer que hubo una conspiración. El que un cabo del ejército, Adolf Hitler, que actúa para los servicios de inteligencia, sea enviado por alguien a espiar a una reunión del DAP, el Partido Obrero Alemán, en la cual de repente un espía empieza a hablar allí y todos se quedan asombrados. En muy poco tiempo lo convierte en un partido tremendo. Cuando tenemos en cuenta que el Deutsche Party, del que va a salir el partido nazi, es el brazo político de la sociedad Thule, que es una sociedad ariosófica, es decir, de ocultistas, teosofistas arios, uno puede pensar que habían escogido a Hitler por toda una serie de características muy especiales, mediúmnicas, entre otras, que él tenía y que se podía convertir en un gran líder. En el nacimiento de todo el movimiento nazi, el propio símbolo, la esvástica, no es más que una transformación de un símbolo que ya tuvo su relevancia en movimientos paganos de cientos o de miles de años anteriores, que es la rueda de la vida, y los nazis lo incorporaron a su iconografía porque existía una influencia. Las expediciones en busca del Arca de la Alianza, del Santo Grial, una de ellas en nuestro propio país. Heinrich Himmler buscó el Santo Grial en Montserrat y en Valencia. Todo ello ha sido de alguna manera, tal vez por ser considerado frívolo, ninguneado por los historiadores, pero es una pieza clave para entender algo que de otra manera no se podría entender. Hitler era un personaje absolutamente desquiciado con el intento de encontrar el Santo Grial y otro tipo de reliquias mágicas a las que las sociedades secretas de las cuales partieron los movimientos nazis les atribuían a estas reliquias un poder, convertía a su poseedor en algo parecido a un rey del mundo. Nunca hubiera pensado que Kennedy fuera tan peligroso para el sistema. Fue por eso. Bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué? El cómo y el quién solo son montajes para el público. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia. Eso sirve para que la gente juegue a las adivinanzas. Les impide hacer la gran pregunta. ¿Por qué? Con la muerte de Kennedy, ¿quién se benefició? ¿Quién tiene el poder para encubrirlo? ¿Quién? Si existe otra teoría de la conspiración que ha marcado un antes y un después en la historia contemporánea, es la del magnicidio de Kennedy. Asesinado el 22 de noviembre de 1963, según la versión oficial únicamente por Lee Harvey Oswald, la teoría alternativa defiende que Kennedy fue víctima de una conspiración entre la mafia, los servicios secretos y los grupos de presión del complejo militar industrial. Para todos los americanos, o para la mayoría de los americanos, un 80% están convencidos aún hoy en día de que hubo una conspiración tras la muerte de Kennedy. De poco valen los documentales que demuestran, ha habido uno reciente, con cantidad de expertos, que Oswald pudo actuar solo. Con lo que no se contaba efectivamente era posiblemente con que los medios de comunicación empezaban a evolucionar, la sociedad de la información tal como la conocemos ahora estaba ya en su prehistoria, ya estaba empezando a larvarse, y sobre todo con que surgió una figura mediática, el caso del fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, que decidió convertirse en abanderado de esta causa, convocando a su alrededor ruedas de prensa, una gran publicidad, que fue realmente lo que hizo que buena parte del público estadounidense comenzara a cuestionarse algo que en principio se lo había tragado sin ningún problema, ¿no? Existen cada día más evidencias para asegurar que al menos hubo otro francotirador que se encontraba en la línea frontal de Kennedy y no en la parte de atrás, que es de donde dispara Oswald, porque entre otras cosas las matemáticas han sido el principal argumento que han utilizado los defensores de la teoría de la conspiración. El fusil con el que disparó Oswald contra Kennedy, en el tiempo en el cual se produce los disparos mortales contra el presidente norteamericano, ese fusil que él llevaba no era capaz de efectuar los 3 tiros que fueron fundamentales y necesarios para acabar con la vida de Kennedy.
muerte fue interpretada por la opinión pública norteamericana y mundial como un castigo a ser bueno dentro del mundo de la política, a tener espíritu de solidaridad, espíritu de acabar con determinadas injusticias contra las cuales parecía querer luchar Kennedy. En ese sentido sí fue el fin de la inocencia para la población norteamericana. No se podía ser bueno y no se podía ser presidente de los Estados Unidos. La muerte de Kennedy repite un mito universal. Es la historia del rey que debe morir, que debe ser sacrificado para salvar a su pueblo. Ese es un mito absolutamente universal y ha habido gente incluso que ha dicho que había una conspiración en la forma de asesinar a Kennedy, todo un simbolismo, que seguía un simbolismo ritual y que tenía que ver con algo que se quería hacer sobre el inconsciente colectivo americano. En general, la visión que se tiene por parte de los que ostentan el poder en Estados Unidos respecto a su población es una visión muy paternalista, de crear una especie de burbuja en torno a sus ciudadanos que lo aísle de los problemas exteriores y que les haga vivir en una sociedad de confort. Cuando algo rompe esa burbuja, la sociedad norteamericana inmediatamente entra en un estado de shock. Kennedy se llegó a llamar a su corte la nueva Camelot. Era un nuevo rey Arturo, que abría unas nuevas fronteras para el pueblo norteamericano. Le ofrecía por un lado la conquista del espacio, que era la conquista de todo un universo, y realmente puso a soñar a toda una generación. Tras la muerte de Kennedy, perdida la inocencia de la sociedad norteamericana, era cuestión de tiempo que se empezase a dudar hasta de logros incontestables como la llegada del hombre a la Luna. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Nada menos que hasta un 11% de estadounidenses actuales afirma que detrás de la llegada a la Luna hay una conspiración. Según esa teoría, las imágenes de los alunizajes fueron filmadas en estudios de televisión y no en la superficie lunar. Quienes defienden que todo aquello fue una puesta en escena, fue poco más que una película retransmitida en directo a la opinión pública norteamericana y mundial, quienes aseguran eso no tuvieron fuerza ni impacto en la sociedad norteamericana y mundial en los primeros meses o en los primeros años. Es una teoría más propia de los años 90. Si el hombre pisó la Luna o no en 1969, es una idea probablemente gestada en los países del este, para tratar de desacreditar la carrera espacial. Ha seducido porque aparentemente eran personajes dentro del mundo de la ciencia quienes aseguraban que era imposible científicamente que las imágenes que recibimos todos por las televisiones fueran reales, fueran de la llegada real de un ser humano a la Luna. Sin embargo, cuando se profundiza en la teoría, cuando se profundiza en quiénes fueron los primeros que la dieron a conocer, descubrimos que efectivamente algunos de ellos eran científicos, pero no todos los científicos son respetables, no todos los científicos tienen conocimientos más allá de su estricto campo de trabajo y, por ejemplo, científicos que deberían haber conocido esa información divulgaron que la bandera que colocó Armstrong al llegar a la Luna, la bandera de los Estados Unidos, que se movía como si hubiera viento, aseguraban estos científicos que es imposible en la atmósfera, en la inexistente atmósfera de la Luna. Sin embargo, cualquier especialista sabe que efectivamente la atmósfera de la Tierra y la Luna no son iguales, es mucho menos densa, la gravedad es mucho menor, pero no es inexistente. Existe una atmósfera y existen unas condiciones idóneas para que aquella bandera se moviera del modo en que vimos que se movía cuando la colocó Neil Armstrong. A día de hoy, la NASA recibe una correspondencia de centenares o miles de cartas mensuales referente a este tema. Incluso se planteó la publicación de un libro blanco, sobre todo destinado a educadores, que explicase de alguna manera esas, entre comillas, anomalías que aparecían en las filmaciones y fotografías de la Luna, para ver si se podía cortar esta historia. Lo dejaron por imposible. Ciertamente es asombroso que en solo 10 años, desde que sale el primer satélite espacial, 12 años, se llegue a la Luna. Y que después, años 69, hasta la actualidad, 4 décadas, apenas se ha hecho nada.
Eso es lo que ha hecho especular a muchos conspiranoicos diciendo, si es que no hemos avanzado más allá, solo puede significar dos cosas. O nunca fuimos a la Luna y todo fue un montaje para ganarles la guerra fría espacial a los rusos, o bien, otra hipótesis más conspiranoica aún, es que los extraterrestres pararon la carrera espacial. 3, 2, 1, ignition. Burn away, Houston. That's your grid. ¿Qué ocultan los gobiernos respecto al fenómeno ovni? En cualquier ranking sobre conspiraciones, la cuestión ovni siempre aparece en uno de los 3 primeros puestos. Desde que en 1947 aconteciera el célebre incidente del ovni de Roswell, en Nuevo México, la teoría de la conspiración ovni ha ganado millones de adeptos en todo el mundo. Una nave extraterrestre cayó en Roswell. Yo no tengo duda de ningún género de que ahí hubo una nave, no sé si extraterrestre, intraterrestre, ultradimensional, pero no humana. No tengo duda de ningún género a ese respecto. Lo único que se ha echado tal cantidad de basura, o sea, Roswell se ha convertido en un basurero de forma intencionada, se ha hecho tal cantidad de basura encima que cualquier rasgo de verdad que hubiera ahí ese rastro ha quedado totalmente tapado por la basura. Durante esa década, entre más o menos el 47 y el 57, el número de casos se multiplica. El gobierno estadounidense no tiene el menor pudor en implicarse en la investigación públicamente, en publicar notas de prensa, etcétera, etcétera, sobre el tema. Y es, digamos, un momento en el que nadie habla de ocultación o de conspiración. Más tarde sí. Varias potencias occidentales han utilizado el fenómeno ovni como una fabulosa campana de protección de sus secretos militares. Y desde cierto punto de vista es lógico. Es muy cómodo para cualquier gobierno experimentar un prototipo militar, incluso sobre zonas de población, que está prohibido por las legislaciones de todo el planeta, amparándose en que eso que han visto los ciudadanos es un ovni. Las teorías más conspirativas sobre el fenómeno ovni, sobre la posible infiltración de seres de otros mundos, incluso, porque se ha llegado a proponer, por muy delirante que sea, entre las propias autoridades, la existencia de pactos entre los responsables de nuestras políticas y los presuntos visitantes, todas esas teorías y su aparición y su masificación durante los años 80 fundamentalmente y los primeros 90 ha supuesto un auténtico descrédito a nivel internacional y fundamentalmente en los países más avanzados, en los países del primer mundo, a todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni. Decidir si una persona está mal informada o tiene poco nivel intelectual o tiene poca autocrítica y por lo tanto cree en algo como puede ser un platillo volante o algo así, es muy difícil, muy difícil. De hecho, el nivel intelectual no es una garantía de no tener sugestionabilidad para creer en algo que puede ser peregrino. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque las ideas reales son muy cotidianas y son muy simples, mientras que lo misterioso tiene un mágico que atrae. Y ese elemento mágico que atrae un platillo volante, un extraterrestre, la idea de una conspiración, nutre un sentimiento que tenemos los seres humanos de lo trascendente, de lo que va más allá de la materia. Y esto es universal. Visitantes del espacio. La muerte de Marilyn Monroe. La infiltración de los Illuminati. La CIA y los experimentos de control mental. Un código secreto de Da Vinci. En definitiva, cualquier material sirve para construir una teoría de la conspiración. Cuanta más información tenemos, más posibilidades de hacer lecturas diversas tenemos. Paradójicamente, cuanto menos información tuvimos, también imaginábamos conspiraciones. Pero es que esas conspiraciones de antaño imaginarias, hoy se han convertido, gracias a la sociedad de la información, en conspiraciones bien fundamentadas y que pueden argumentarse. El gran peligro de la teoría de la conspiración es que cuando se está investigando conspiraciones podemos caer en ciertas señales o en ciertas vías de investigación que son equívocas. Y son equívocas porque precisamente todo un equipo de conspiradores empiezan a elaborar conspiraciones en torno a esa teoría de la conspiración o en torno a ese hecho. El campo de la conspiración evoluciona. Ahora mismo estamos viviendo la época de las conspiraciones religiosas, hemos vivido la época de las conspiraciones de la Guerra Fría, pero yo creo que el futuro está en las conspiraciones corporativas.
Ahora mismo el poder real no está ni en los parlamentos, ni en oscuras sociedades secretas. El poder real está en los consejos de administración. Se podría decir que hoy la sociedad en la que se vive es la sociedad más paranoide que nunca hemos tenido. Se podría decir que hoy, como nunca, los ciudadanos desconfían de las instituciones. Se podría decir que hoy, como nunca, los individuos desconfían más del que tienen al lado. ¿Por qué? Porque existe una especie de anestesia social mediatizada por el bombardeo permanente de medios de comunicación masivos que han hecho que el sujeto de hoy sea el sujeto más desconfiado que nunca ha existido en la historia de la humanidad.